Lo dejaron conmigo cuando solo tenía 3 años, diciendo que necesitaban un descanso. Pero nunca volvieron. Mi propia hija y su marido abandonaron a su hijo porque nació con parálisis cerebral. Lo crié sola, en cada lucha y en cada triunfo. 30 años después, se convirtió en primer ministro. Y entonces, volvieron, buscando el orgullo del niño que una vez desecharon. Pero yo tenía un plan diferente. Antes de seguir adelante, suscríbete al canal y dale a la campana, y si tienes historias similares, compártelas en los comentarios. Gracias. Recuerdo el día que nació Mateo como si fuera ayer. El sol acababa de salir sobre nuestra pequeña ciudad en México, proyectando un tono dorado sobre las calles polvorientas. Mi hija Elena estaba de parto y yo estaba a su lado, cogiéndole la mano y susurrándole palabras de ánimo. Cuando Mateo vino al mundo, hubo un momento de silencio. Los médicos intercambiaron miradas y supe que algo iba mal. Le diagnosticaron parálisis cerebral, una enfermedad que afectaría a su coordinación muscular y a sus movimientos. Elena y su marido, Carlos, estaban desolados. Solo veían limitaciones, no el potencial que encerraba su hijo. Durante los 3 primeros años, lo intentaron, pero la tensión era evidente. Hablaban de sueños aplazados, de una vida a la que no se habían apuntado. Entonces, un día, se fueron. Dijeron que necesitaban tiempo, que volverían, pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. Nunca volvieron. Me quedé con Mateo, un niño que necesitaba más cuidados que la mayoría. Yo era enfermera jubilada y vivía de una modesta pensión, pero me hice una promesa a mí misma y a él: nunca le abandonaría. Los primeros años fueron difíciles. A Mateo le costaban los movimientos básicos y tenía retraso en el habla, pero tenía los ojos más brillantes, llenos de curiosidad y determinación. Pasamos horas con los terapeutas, acudimos a innumerables citas médicas y me convertí en su defensora, su maestra, su mundo. A pesar de los murmullos de nuestra ciudad, las miradas de lástima y los consejos no solicitados, me centré en Mateo. Tenía una mente despierta, siempre hacía preguntas, siempre deseoso de aprender. A los 10 años ya leía libros que superaban su edad y hablaba de temas que asombraban a sus profesores. Se enfrentó al acoso escolar, por supuesto. Los niños pueden ser crueles, sobre todo con los que son diferentes. Pero Mateo nunca dejó que eso mermara su espíritu. Una vez me dijo: «Abuela, se ríen porque no entienden. Algún día escucharán». En el instituto, se unió al equipo de debate. Su voz, aunque suave, tenía peso. Hablaba con pasión, con conocimiento, con una visión de un mundo mejor. Ganó concursos, obtuvo becas y se propuso estudiar ciencias políticas. La universidad era un mundo nuevo para él. Se enfrentó a retos, pero también encontró una comunidad que valoraba sus ideas. Hizo prácticas con políticos locales, escribió artículos sobre justicia social y se convirtió en portavoz de los marginados. A los 32 años fue elegido diputado. 3 años más tarde se convirtió en primer ministro de Portugal. El muchacho que antes se consideraba una carga se había convertido en un faro de esperanza para muchos. Entonces, de repente, Elena y Carlos se pusieron en contacto. Su negocio había fracasado. Estaban endeudados y su segundo hijo se había distanciado de ellos. Querían reencontrarse con Mateo, disfrutar de su éxito. Pero Mateo recordaba. Recordaba las promesas vacías, la ausencia, el dolor. Rechazó sus peticiones, declarando públicamente: «Fui criado por una mujer que eligió el amor cuando otros eligieron la vergüenza». Me honró con la Medalla Nacional del Servicio, un momento retransmitido en directo. Cuando le preguntaron por sus padres, se limitó a decir: «Que caminen ahora, pero no hacia mí». Unas semanas más tarde, Elena y Carlos recibieron una carta. Dentro había una foto de Mateo y mía en el escenario, cogidos de la mano, y una nota: «Su solicitud de apoyo financiero ha sido revisada y rechazada. Las solicitudes están abiertas al público.
que tu próximo hijo te trate mejor de lo que trataste al primero. Sin firma, solo el sello dorado de la oficina del primer ministro. Nunca busqué venganza. Solo quería que Mateo tuviera la vida que se merecía. Y al final, el amor prevaleció. Mateo tenía 3 años cuando se fueron. 3 años. Lo suficientemente mayor para preguntar dónde estaban sus padres cada noche. Demasiado pequeño para entender el silencio como respuesta. La mañana después de que Elena y Carlos se marcharan, con las maletas hechas y lágrimas fingidas, le hice tortitas con forma de estrella. Las pinchó con su pequeño tenedor y preguntó: ¿Mamá también se comerá una? Le dije que tenía un largo viaje. Volvió a preguntar esa noche y a la mañana siguiente. Durante 3 semanas, esperó junto a la puerta después de cada siesta. Me repetía una y otra vez que volverían. Estaban abrumados. Jóvenes, quizá avergonzados, tal vez asustados. Pero el tiempo no espera a que los malos padres crezcan. Tenía un niño en mis brazos, otro en el viento. Así que limpié la barbilla de Mateo y dejé de esperar. Tuvo un par de zapatos ese primer año. No estaban hechos para aparatos ortopédicos. Así que corté los laterales con un cuchillo y los forré con una gasa suave. No podíamos permitirnos unos mejores. Cada paso que daba con aquellos andrajos le costaba un esfuerzo y a mí una lágrima que nunca dejaba caer delante de él. Llevaba ropa usada de los contenedores de la iglesia. Yo arreglaba cada par con mi vieja máquina de coser Singer para que no pareciera que se ahogaba en la tela. Los niños del pueblo se burlaban de él, sobre todo por su forma de moverse y de hablar. Algunos se burlaban de él, otros se le quedaban mirando. Y sin embargo, sonreía. Todos los días. Me traía dibujos de superhéroes, siempre con bastones o sillas de ruedas. No veía limitaciones, veía singularidad. Abuela, me decía, no tienes que volar para ser poderosa. Había noches en las que me dormía con dolor en todas las articulaciones por limpiar casas todo el día. Descansaba la cabeza solo 1 hora y me despertaba con la voz de Mateo leyendo en voz alta un libro prestado. Le encantaban los libros con diálogos. Le encantaba dar a cada personaje una voz diferente. Y déjenme decirles que lo hacía muy bien. Hay una diferencia entre la inteligencia y la perspicacia. Mateo tenía ambas. A los 5 años, corregía la gramática del presentador de las noticias. A los 7, preguntaba por qué tantas leyes hacían la vida más difícil a la gente como él. A los 9 escribió una carta al alcalde sobre la rampa rota de la biblioteca. 3 meses después, estaba arreglada. Puso la nota de agradecimiento en nuestra nevera, escrita con lápiz azul. Sobrevivíamos con lo que ganaba fregando suelos y cambiando sábanas. Acepté trabajos que nadie quería, noches, turnos dobles, a veces solo limpiando rodapiés porque los clientes no querían pagar demasiado para alguien tan mayor. Nunca les dije que había sido jefa de enfermeras en Guadalajara. El orgullo era un lujo que no podía permitirme. Lo hicimos funcionar, a duras penas, y a pesar de todo, Mateo se elevó. Aprendió portugués por su cuenta en el instituto. Decía que quería entender sus raíces. Su bisabuelo era de Lisboa. Luego solicitó un programa de intercambio. No creí que fuera a entrar, pero lo hizo. Una beca completa. Hice su maleta mientras contenía las lágrimas, doblando cada camisa como si fuera una oración. No te preocupes, abuela, me dijo en el aeropuerto. Esto es solo el primer paso. No lo era. Fue un salto. En Portugal, Mateo encontró su voz. No solo literalmente, aunque su habla mejoró notablemente con la terapia y el uso diario, sino políticamente, socialmente, filosóficamente. Se unió a consejos juveniles, redactó propuestas políticas, pronunciaba discursos que hacían llorar a la gente, no por compasión, sino por poder. Se convirtió en un símbolo. Pero para mí siempre fue el chico que decía que mi comida era mejor que la de los restaurantes y que insistía en que viera cada minuto de cada debate en el que participaba, incluso cuando los videos se quedaban en la memoria interminable de nuestro viejo portátil. Cuando cumplió 32 años, era el diputado más joven de su distrito. Cuando me llamó para decírmelo,
Yo estaba limpiando moho de la pared del baño. Me senté allí mismo, en el suelo de baldosas, y lloré durante 5 minutos seguidos. No porque estuviera triste, sino porque por fin alguien lo había visto. Entonces, 3 años después, ocurrió lo increíble. Primer ministro. Mi Mateo. Primer ministro. El día que fue elegido, me senté frente a nuestro pequeño televisor, con el rosario en una mano y la manta de su infancia en la otra. Cuando me mencionó en su discurso de la victoria a la mujer que me crió cuando el mundo miraba hacia otro lado, apreté la palma de la mano contra la pantalla. Y fue entonces cuando Elena y Carlos me llamaron. No a mí, claro. Ellos lo sabían mejor. Se pusieron en contacto con la oficina de Mateo. Pidieron reunirse. Afirmaron que nunca habían dejado de amarlo. Enviaron viejas fotos, unas que se habían negado a mirar entonces, enmarcándose de repente como padres orgullosos. Solo queremos apoyar el futuro de nuestro hijo, dijeron, pero no lo apoyaban cuando no tenía nada. Cuando vendí mi anillo de boda para pagar un par de aparatos nuevos, ¿dónde estaban? Cuando estuvo en el hospital para operarse y yo dormí en una silla durante 2 semanas, ¿quién se sentó a nuestro lado? Cuando el mundo se burlaba de él y yo le protegía con mi cuerpo, ¿quién le cogía de la mano? Ellos no. Aparecieron ahora porque el poder huele a dinero, porque la fama hace que la gente olvide. Pero yo no había olvidado, y Mateo tampoco. Él no respondió, no arremetió, solo planeó. 2 meses más tarde, voló de regreso a nuestra pequeña ciudad. Convocó una conferencia de prensa pública. Al principio no sabía por qué. Solo me dijo que me pusiera algo bonito. Nos pusimos de pie en el escenario municipal, con el viejo teatro a nuestras espaldas cubierto de banderas blancas. Cuando la multitud se congregó, tomó el micrófono y dijo, hay gente que te hace, y gente que te abandona. La mujer que está a mi lado no solo me crió, sino que me reconstruyó. Cada éxito que tengo, cada paso que doy, se lo debo a ella. Esta medalla le pertenece. Y a todos los que alguna vez eligieron el amor por encima de la conveniencia, me prendió el emblema dorado en el pecho con manos temblorosas. Y lloré, no por lo que era, sino por lo que no era. No te levantas un día y ya sabes cómo ser madre. Se aprende, a veces con amor, a veces con dolor. En mi caso, fue ambas cosas. Elena era mi única hija. La crié en la misma casa en la que aún vivo, cuando las paredes eran amarillas y el tejado goteaba cada vez que llovía. Su padre, Carlos padre, era mecánico, bueno con las manos pero no siempre con las palabras. Murió demasiado pronto. Tenía 39 años, y Elena acababa de cumplir 12. Lo enterramos bajo la lluvia. Ella no lloró. Creo que me odió un poco después de aquello por haber sobrevivido. Se convirtió en una hermosa joven, de hablar rápido, impaciente y llena de ambición. Solía trenzarle el pelo todas las mañanas mientras me enumeraba todos los lugares en los que quería vivir algún día. Nueva York, París, Dubái. Quería que la vieran, que la reconocieran, que la adoraran. Y yo solo era su madre, la mujer de manos callosas que lavaba uniformes y guardaba monedas en un tarro con la etiqueta universidad. Se fue de casa a los 17 años. Al principio llamaba cada semana, luego cada mes, luego el silencio. Solo vi a Carlos Jr. una vez antes de su boda. Un hombre alto, con zapatos afilados y ojos superficiales. El tipo de sonrisa que no le llegaba a las mejillas. Me estrechó la mano con demasiada firmeza, como si necesitara demostrar algo. Recuerdo que pensé, este hombre quiere el control más que el amor. Pero Elena parecía feliz, o quizás solo parecía decidida, como alguien que interpreta el papel para el que ha esperado años. Tuvieron a Mateo menos de 2 años después. Ni siquiera supe que estaba embarazada hasta que nació. Él es diferente, dijo por teléfono. Estamos resolviendo las cosas. Volé a verlos, les supliqué, en realidad, y cuando entré en aquel frío apartamento de Ciudad de México, vi a mi nieto tumbado en una manta en el suelo, mirando fijamente un móvil de plástico que no giraba.
Aún no le habían puesto nombre. Tenía 2 meses. Demasiadas cosas, dijo Carlos Jr. encogiéndose de hombros. Hemos estado ocupados. Lo cogí en brazos, era la primera vez que lo tenía, y le susurré al oído. Mateo. Me salió así. Me pareció bien, cálido, completo, y desde ese momento nunca le llamé de otra manera. No discutieron. No dijeron nada en absoluto. La visita duró 3 días. Al final, supe 2 cosas con certeza. Elena no tenía ni idea de cómo querer a un niño que necesitaba algo más que perfección. Mateo acabaría en un hospital, o algo peor si yo no intervenía. Poco después, se mudaron a Monterrey. Mejores oportunidades, dijeron. Lo traeremos cuando estemos instalados. Nunca lo hicieron. Durante 3 años, Mateo se quedó conmigo con la excusa de la custodia temporal. Cocinaba con un brazo y lo sostenía con el otro. Cambié pañales con la cadera maltrecha y aprendí a esterilizar sondas de alimentación como si estuviera en la escuela de enfermería. Tuvo convulsiones 1, 2, 3 veces. El hospital se convirtió en un segundo hogar. Le envié noticias a Elena, fotos, cartas, mensajes de voz. Nunca contestaba. Una vez llamé para pedir ayuda con una factura médica. Carlos Jr. me dijo, deberías haberlo pensado antes de llevártelo. Como si fuera un robo, como si salvar una vida fuera algo de lo que tuviera que arrepentirme. Dejé de llamar después de aquello. En lugar de eso, llamé a oficinas gubernamentales, solicité ayudas. Encontré fundaciones que proporcionaban equipos de segunda mano. Me ofrecí voluntaria como enfermera escolar a tiempo parcial, solo para tener acceso a los suministros. Había noches en que Mateo gritaba mientras dormía, con las piernas acalambradas por la parálisis cerebral y los brazos agitados como si luchara contra fantasmas. Le abrazaba hasta que se calmaba, hasta que recordaba que yo era real. Cuando tenía 5 años, me preguntó por qué no tenía una madre como los demás niños. Le dije la verdad, pero no toda la verdad. Le dije, tu madre quería más de lo que este pueblo podía dar, pero te dejó conmigo, porque sabía que te daría todo lo que pudiera. Asintió. Siempre asentía. Tan confiado, tan gentil. Incluso entonces, nunca volvió a preguntar. Y sin embargo, creo que siempre lo supo. Hay un dolor que ninguna medicina adormece. Una herida que no se ve en la piel pero duele en los huesos. Mateo llevó ese dolor como una pregunta silenciosa durante años. Se manifestaba de pequeñas maneras. Por ejemplo, nunca llamaba a nadie mamá, ni siquiera en los juegos de fantasía. Siempre se aferraba a las rutinas. Siempre miraba 2 veces antes de confiar en alguien nuevo. Era cauto con el corazón, pero generoso con la mente. Cuando le aceptaron en una universidad de Lisboa pensé, se irá, se olvidará. Pero no lo hizo. Llamaba todos los domingos, enviaba cartas, regalos, vídeos de él debatiendo en portugués tan rápido que apenas podía seguirlo. Envió dinero, incluso cuando le dije que no lo hiciera. Venía a casa todos los días festivos, y nunca, ni una sola vez, mencionó a Elena o a Carlos Jr. Hasta el día en que se convirtió en primer ministro. Esa mañana, él me llamó primero, incluso antes de que se confirmara la victoria. Abuela, dijo, lo logramos. Le dije, no, lo hicisteis vosotros. Me corrigió. No nosotros, tú y yo. Nunca te fuiste. Y ahí lo supe. Mi hija pudo haberle dado la vida, pero yo le di la razón para vivirla. Volvieron con sonrisas practicadas. Fue a los 3 meses del mandato de Mateo como primer ministro. Yo acababa de volver del mercado local con una cesta llena de tamarindos, guayabas y la papaya que a él le gustaba en sus batidos de niño. Me dolía la cadera, pero sentía el pecho ligero. Aquella mañana había salido en la portada de El País, sentado en su escritorio, con traje azul marino, el bastón inclinado justo fuera del encuadre, la sonrisa tranquila e inquebrantable. Y entonces sonó el timbre. No esperaba a nadie. Los vi a través de la ventana. Elena y Carlos Jr.,
vestidos como fantasmas que intentan hacerse pasar por personas. Ella iba de blanco, él de beige. Llevaban una botella de vino y una caja de galletas con el lazo aún enrollado. Mi corazón no se aceleró, se detuvo por completo. Abrí la puerta, despacio. No me miraron a los ojos. «¿Elena?», dije, como una pregunta que nunca había querido hacer en voz alta. «Hola, mamá», dijo en voz baja. Carlos Jr. habló después. «Estamos muy orgullosos de Mateo. ¡Qué logro tan increíble!». No pidieron entrar. Simplemente pasaron a mi lado, como si no hubieran pasado años, como si yo les hubiera invitado. Se sentaron en mi sofá, el mismo sofá que todavía se hundía en el medio de las horas que Mateo y yo pasamos acurrucados con libros y rompecabezas y el silencio suave y decidido de la supervivencia. «Queríamos darte una sorpresa», dijo Elena, «para reconectar». Me quedé junto a la puerta. No ofrecí té. No sonreí. Esperé. Y entonces la verdad se desenvolvió. No como una disculpa, sino como una propuesta. Habían pasado tiempos difíciles. Un negocio fallido en Monterrey. Juicios. El distanciamiento de su segundo hijo. Demasiada fiesta y poca responsabilidad. «Pero esta es una oportunidad para empezar de nuevo», dijo Elena, con los ojos brillantes. «Pensamos que, tal vez, podríamos volver a ser una familia. Mateo tiene tanto que ofrecer, y podríamos apoyar su trabajo». «Apoyar», repetí. Carlos Jr. se rió entre dientes. «Bueno, y tal vez ser parte de ella. ¿Una fundación, quizás? ¿Algo con el nombre de la familia? Ahora hay muchos fondos para impacto social». Querían fotos, proximidad, legitimidad y dinero. Ni una sola vez me preguntaron cómo había sobrevivido Mateo a una parálisis cerebral en una ciudad sin rampas ni ascensores. Ni una sola vez me preguntaron cómo había logrado 4 cirugías y un colapso de la columna vertebral solo para mantenerlo en movimiento hacia adelante. Ni una sola vez dijeron que lo sentían. Miré a Elena, y por primera vez en décadas, la vi claramente, no como mi hija, sino como una mujer que siempre había creído que el mundo le debía más de lo que ella daba. «No viniste por él», le dije. «Viniste por lo que él tiene». Elena parpadeó. «Eso no es verdad». «Le dejaste», dije, mi voz calmada pero afilada, como un bisturí. «Llamaste una vez en 30 años. Tuvo operaciones por las que no preguntaste. Se graduó en la universidad y vuestros nombres ni siquiera se susurraron. Pensamos que era mejor». «No», dije. «Pensasteis que era lo más fácil». Carlos Jr. se puso de pie. «No hay necesidad de ser hostil». Me acerqué a la puerta y la abrí. «Vete», dije. Elena vaciló. «Por favor, solo. Por favor, mamá. No nos dejes fuera». Me reí. Un sonido que me sorprendió incluso a mí. «¿Dejaros fuera? He pasado 30 años esperando el sonido de tu coche. 30 años pensando que tal vez habías crecido, que tal vez vería tu cara entre el público cuando Mateo diera su primer discurso en el colegio, que tal vez enviarías una tarjeta en su graduación». Señalé la puerta. «Nos dejaste. Lo mantengo así». Se fueron en silencio, sin galletas, sin vino, sin disculpas, y pensé que ese sería el final. Pero el pasado no se va en silencio. 3 días después, el jefe de personal de Mateo llamó. «Señora Teresa», dijo, «hemos recibido varias llamadas de personas que dicen ser sus padres». «Lo son», dije, «de nombre. Piden reuniones, entrevistas. Han solicitado una subvención del gobierno para una fundación cultural». Inhalé, luego exhalé. «¿Y Mateo?» Me dijo que te preguntara a ti. Hice una pausa. Luego dije, «Dile que he dicho que no. Y recuérdale la casa de la calle Junípero y el sonido de la lluvia en el tejado metálico». Se rió. «Él sabrá lo que significa». Una semana más tarde vi la conferencia de prensa. Mateo estaba de pie detrás del podio, sin teleprompter, solo una fuerza tranquila e intencional. Habló de equidad, del trabajo invisible,
de cuidadores cuyos nombres nunca aparecerían en los titulares. Y luego dijo lo siguiente: me crió una mujer que eligió el amor cuando otros eligieron la vergüenza. No respondo ante quienes se alejaron. Que caminen ahora, pero no hacia mí. Los medios de comunicación se hicieron eco. Aparecieron fotos mías en televisión. Un video viral nos mostró abrazados tras la ceremonia en la que me concedió la Medalla Nacional al Servicio. Se inclinó hacia mí y me susurró: ahora todos lo sabrán. Pero no me regodeé. Esa noche, preparé caldo de pollo y me senté en la mecedora que él había arreglado la última vez que nos visitó. El teléfono sonó una vez, 2 veces. Luego se silenció. Yo ya sabía el número. Elena no volvió a llamar. Pero 2 meses después intentó algo más. Una carta. Sin sello. Sin remitente. Dentro, una petición desesperada de ayuda económica. Adjuntaba fotos de facturas de hospital, un aviso de ejecución hipotecaria y una página escrita en mayúsculas. Somos familia. Mateo debe ayudar a sus padres. Lo doblé todo ordenadamente y lo metí dentro de un sobre de manila nuevo. Incluido en el interior, una foto de Mateo y yo en la ceremonia, su medalla reluciente, mis ojos húmedos. Una nota manuscrita. Su solicitud ha sido revisada y rechazada. Las solicitudes de ayudas públicas están abiertas. Que tu próximo hijo te trate mejor de lo que trataste al primero. Sin remitente. Solo el sello dorado de la oficina del primer ministro en el reverso. Y entonces lo supe. El perdón es una elección. Pero la justicia tiene mejor letra. La primera vez que volví a ver a Elena, vestía de blanco. Una americana planchada, una blusa de seda suave, el tipo de atuendo que decía que todavía soy importante. Parecía más vieja de lo que recordaba, pero no más blanda. Ahora tenía arrugas alrededor de los ojos, pero no eran arrugas de la risa. Eran de las que aparecen al negar tu propio reflejo durante demasiado tiempo. Carlos Jr. estaba con ella, vestido como un político que ha perdido las elecciones, pero no el ego. Se comportaba como si los años no le hubieran afectado, pero la tensión de su mandíbula decía lo contrario. No me miró directamente hasta que tuvo que hacerlo. Llegaron sin avisar. Claro que sí. Mateo llevaba poco más de 60 días como primer ministro. La casa estaba en silencio cuando abrí la puerta. Acababa de doblar la ropa. Me dolían las rodillas por la lluvia de la noche anterior y aún tenía sopa calentándose en el fuego. Cuando los vi allí de pie, a Elena con su sonrisa rígida, a Carlos Jr. con su confianza de plástico, no hablé, no me moví, me quedé mirando. «Hola, mamá», dijo Elena, como si hubiéramos hablado ayer. No me abrazó, no me preguntó cómo estaba. Se limitó a mirar más allá de mí, hacia el pasillo, como si tal vez Mateo estuviera en la cocina esperando con café y perdón. «Esperaba que pudiéramos hablar», añadió. No abrí más la puerta. «¿Sobre qué?» Carlos Jr. se adelantó. «Sobre nuestro hijo». Alcé una ceja. «¿Ahora es tuyo?» Se erizó. «Cometimos errores, pero somos sus padres. Solo queremos reconectar. Reconectar. Como un cable que solo se ha soltado, no que lo han arrancado y dejado que se oxide». Elena me miró, probablemente tratando de medir si había envejecido lo suficiente como para olvidar lo que habían hecho. Pensamos que podría ser el momento de sanar. Quería reírme, pero no lo hice. «No estoy seguro de que sea él quien tiene heridas», dije. «O tal vez olvidaste quién cambió sus tubos de alimentación, que vendía joyas para pagarse la logopedia». Sus ojos se entrecerraron. «Éramos jóvenes, mami». «No», le dije. «Eras egoísta». Carlos Jr. resopló. «Mira, no hemos venido a discutir. Solo pensamos, ahora que está en el ojo público, que tiene sentido que su familia sea visible». Ahí estaba. No es amor, ni arrepentimiento. Visibilidad. Usted ve, Mateo había estado haciendo titulares. Su historia, nuestra historia, los humildes comienzos, la abuela que lo crió, las discapacidades superadas, conmovió a la gente y desestabilizó a otros. Yo había visto los titulares.
¿Dónde están ahora sus padres? Una figura política moldeada por el abandono. La abuela que crió a un primer ministro. Elena y Carlos Jr. también los habían visto, pero no vinieron por la verdad. Venían por relevancia. ¿Estaría abierto a una foto de prensa? Carlos Jr. preguntó. Solo un apretón de manos, tal vez una reunión familiar para los periódicos. Significaría mucho. ¿Significaría mucho para quién? Pregunté. Carlos Jr. sonrió como un vendedor. Estábamos pensando, con nuestra experiencia, podríamos lanzar una fundación centrada en la familia, trabajo sin ánimo de lucro, ayuda a la comunidad. Solo necesitaríamos su apoyo, quizá una firma, un poco de financiación. Me quedé mirando. Tu fundación, dije lentamente, quiere construirse sobre la espalda del hijo que dejaste atrás. La voz de Elena se volvió de hielo. ¿Por qué estás siendo tan hostil? Porque, susurré, dando un paso adelante, lo abandonaste. No le llamaste. No enviaste tarjetas de cumpleaños. Ni siquiera fuiste a su graduación. Pero ahora que hay cámaras, recuerdas que tienes un hijo. Su cara enrojeció. Estábamos abrumados. Negué con la cabeza. No. Vosotros estabais avergonzados, pero yo no. Y él nunca necesitó tu compasión, solo tu presencia. Carlos Jr. se cruzó de brazos. Nos escuchará. Es un buen hombre. Le hemos educado bien. Y no pude aguantar más. No habéis criado nada. Solté. Plantaste una semilla y huiste. Lo regué con cada lágrima, cada noche sin dormir, cada moretón en mis rodillas de tanto rezar para que viviera. ¿Y ahora quieres la cosecha? Silencio. El viento se levantó y esparció hojas por el porche. Los miré a los dos, a Elena, con los ojos vidriosos pero secos, a Carlos hijo, con la mandíbula tensa por la indignación, y tomé una decisión. Espera aquí, dije, y entré, no a buscar a Mateo, pero sí a cerrar la puerta principal. Las noticias no decían mucho al principio, solo una foto. Mateo, vestido con un traje sastre oscuro, de pie en un podio frente al Palacio Nacional. Detrás de él, un gran estandarte de terciopelo cosido con letras doradas, orden del honor y la devoción cívicos, un galardón reservado a los ciudadanos que habían demostrado un compromiso de por vida con el bienestar público. Pero esa no era la parte que hacía que la gente se detuviera a mirar. No. Fui yo de pie junto a él, con un modesto vestido azul marino, el pelo recogido y las manos firmes como la piedra, cuando me puso la medalla en el corazón. Los flashes estallaron como fuegos artificiales. Nunca imaginé algo así. No en esta vida. Mateo me lo había dicho unas semanas antes. Lo dijo con calma, como si no fuera lo más extraordinario que pudiera hacer un nieto. Abuela, dijo mientras tomaba café, quiero que sepan la verdad. Alcé una ceja. ¿Qué verdad? Toda, dijo. ¿Quién me crió? ¿Quién se quedó? ¿Quién no? Al principio dudé. No me gusta llamar la atención. He pasado la mayor parte de mi vida en cocinas, clínicas y colas de supermercado, no bajo las luces. Pero cuando vi su mirada, orgullosa, feroz, inflexible, asentí. Así que aquella mañana estuve a su lado, bajo un cielo tan azul que casi me hizo llorar. Había filas de personas sentadas en sillas plegables, pero yo no podía verlas. Todo lo que vi fue a él, no como primer ministro, no como figura pública, sino como el niño que una vez me preguntó por qué no tenía madre. El locutor pronunció mi nombre. Teresa Rivera, enfermera jubilada, cuidadora, matriarca, abuela devota. Las palabras hicieron que me temblaran las rodillas. Entonces Mateo dio un paso adelante, y todo cambió. Él no usaba notas, no las necesitaba. Hace 35 años, dijo, nací en el silencio. Un silencio que podría haberme tragado entero. Me dejaron atrás, pero una mujer se quedó. El público se inclinó hacia adelante. No tenía dinero, sin recursos, ni ayuda, pero me dio lo que nadie más me daría.
un nombre, un hogar y el tipo de amor que no pide aplausos. Hizo una pausa, el tiempo suficiente para que el viento arrastrara sus palabras por la plaza. Has leído titulares sobre mí. Habéis visto los trajes, los discursos. Pero quiero que sepan que esta es la verdadera historia. Se volvió y me miró. Esta mujer es la razón por la que estoy aquí hoy. Y nunca me ha pedido crédito. Una lágrima resbaló por mi mejilla, pero no la enjugué. Continuó. En cuanto a los que se marcharon y ahora desean volver, no guardo odio, pero sí guardo memoria. Y no fingiré que la ausencia es presencia, solo porque el poder pone nerviosa a la gente. El mensaje era claro. No se pronunciaron nombres, pero el corte fue quirúrgico. Esa misma noche, los informativos intentaron confirmar si se refería a sus padres. Sin comentarios. Pero la multitud comprendió. La gente lo entendió. Al día siguiente, de vuelta en casa, recibí una entrega. Un sobre grueso, de color crema, estampado con un sello dorado, Oficina del Primer Ministro. En el interior, una fotografía enmarcada de Mateo y yo en el escenario, la medalla brillando a la luz del sol, una nota escrita a mano en su cursiva inclinada. Una vez me dijiste que el amor significa hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. Esta vez, el mundo me ha visto, y ahora saben lo que yo siempre he sabido. Tú eres mi hogar. Te quiero, Mateo. Apreté la foto contra mi pecho y dejé que brotaran las lágrimas. No de tristeza, de liberación. Una semana después, me enteré por un vecino de que Elena y Carlos Jr. habían regresado a Ciudad de México. Habían intentado, y fracasado, obtener cobertura de la prensa. Sin entrevistas, ni fotos, ni invitaciones. Al parecer, solicitaron una subvención del gobierno para una iniciativa familiar. Se la denegaron. Lo solicitaron de nuevo. Intentaron usar el nombre de Mateo. Todavía denegada. No había oído hablar de ellos desde que llamaron a mi puerta, hasta que llegó un paquete, un sobre de Manila. Sin remitente, pero conocía la letra. Era de Elena. Dentro, una nota, una frase. Nos equivocamos, pero seguimos siendo sus padres. La doblé una vez, luego otra vez. Luego lo deslicé bajo la pata de una mesa tambaleante y volví a preparar la comida. Pasó un mes. Entonces llegó otro sobre, pero este era mío, dirigido a Elena y Carlos Jr. En el interior, una copia de la foto enmarcada, un folleto del nuevo centro de bienestar comunitario que Mateo acababa de abrir, llamado Casa Teresa, y una nota, escrita a mano en mi propia letra, pulcra y redonda. Las solicitudes de contacto o financiación han sido revisadas y rechazadas. Sin embargo, las solicitudes están abiertas al público. Que tu próximo hijo te trate mejor de lo que trataste al primero. Teresa Rivera. Sin firma, sin remitente. Solo un simple sello de cera de un girasol en flor. El favorito de Mateo. Porque verás, a veces la venganza no es ruidosa. A veces no da portazos ni grita nombres. A veces es tranquila, digna, tallada en la política, grabada en la memoria pública y escrito en los corazones de los niños que se levantan porque alguien se agachó lo suficiente para levantarlos. Mateo no era solo mi nieto, era mi propósito, y al elegirlo, elegí dejar atrás a la mujer que lo dio a luz, para que yo pudiera convertirme en el que realmente lo crió. Y cuando el mundo finalmente vio en lo que se convirtió, no sonreí para las cámaras. Sonreí para el niño que una vez preguntó, ¿seré alguna vez suficiente? Y le susurré, entonces y siempre, eras más que suficiente. Eras mío, y eso al final fue suficiente. Suscríbete al canal y dale a la campana. Y si tienes historias similares, compártelas en los comentarios. Gracias.